La película comienza mostrándonos la pequeña isla de Inisherin. Son los años 20 y Patrick, interpretado por Colin Farrell, camina aminosamente por la villa y el campo hasta llegar a una pequeña casa al borde de un barranco. En ella vive su mejor amigo, Colm, interpretado por Brendan Gleeson. Patrick toca la puerta y al no abrir nadie, va a la ventana y ve a Colm sentado fumando. Patrick lo invita al bar, pero Colm lo ignora y solo sigue fumando, por lo que Patrick solo le dice que ya lo verá allá, y se aleja algo preocupado por su amigo. Patrick entonces vuelve a su pequeño rancho, donde se topa con su hermana, Siobhan, quien se sorprende de verlo a esas horas sin su amigo. Patrick se pregunta si acaso se peleó con su amigo estando ebrio sin darse cuenta, y Siobhan bromea con que tal vez simplemente ya no le cae bien. Más tarde, Patrick va a ver al pueblo y hasta el cantinero se sorprende de verlo sin Colm y le sugiere que tal vez debería ir a ver si su mejor amigo está bien. Patrick vuelve a la casa de Colm, donde se reproduce una ópera por un fonógrafo. Encuentra al perro de Colm, pero ni rastro de este. Entonces, Patrick utiliza un telescopio y divisa a Colm subiendo colina arriba, camino hacia el bar, donde va y lo encuentra en una pequeña charla con el cantinero. Al ir y a sentarse a su lado, Colm le espeta bruscamente que vaya a sentarse a otro lado, a lo que Patrick responde que no porque su cerveza está ahí, por su orden anterior. Colm entonces se levanta y se siente en el exterior del bar, siendo seguido por Patrick, quien le interroga para descubrir la razón por la que su amigo anda tan de malas, ofreciendo disculpas si es que le hizo o dijo algo malo. Colm responde que ese no es el problema, sino que simplemente ya no le cae bien. Resentido por la respuesta de Colm, Patrick se aleja del bar de mala gana, siendo abordado en el camino por un joven llamado Dominic, quien intenta sin éxito hacerle conversación. Ya en su casa, su hermana vuelve a sorprenderse de ver a su hermano tan temprano. Durante su breve charla, nos enteramos que la historia transcurre en el contexto de la Guerra Civil Irlandesa. Esa noche, los hermanos reciben la visita de la anciana señora McCormick, una viejita de aspecto tenebroso a la que ambos siempre tratan de evitar. De hecho, Patrick se retira de la casa luego de un intercambio hostil y en el camino ve cómo en tierra firme se desarrolla una batalla, un conflicto que él admite desconocer sus causas, limitándose solo a desearle suerte a todos los combatientes. Al llegar al bar, Patrick encuentra a Colm dando un espectáculo de violín rodeado de una multitud principalmente de señoritas. Patrick se sienta en un lugar apartado junto a Dominic, quien lanza comentarios duros a la música de Colm. Más tarde, Patrick acompaña a Dominic a su casa, donde el chico le roba el whisky a su padre, el oficial Kearney, quien está durmiendo sin ropa. Así, ambos continúan bebiendo al aire libre por un rato, hasta que los comentarios inapropiados de Dominic sobre Siobhan y las continuas quejas de Patrick sobre Colm terminan hartando a los dos. A la mañana siguiente, Patrick se levanta de mala gana y actualiza su calendario, percatándose en ese momento que el día de ayer fue 1 de abril, es decir, Día de los Inocentes. De ello, concluye que la conducta de Colm el día de ayer quizás solo fue una broma pesada. Con la excusa de sacar a sus vacas, Patrick las lleva cerca a la vivienda de Colm, donde se lo topa e intenta hacerle conversación de nuevo, pese a la clara incomodidad de quien fuera su mejor amigo. Patrick, quien claramente no sabe leer a las personas, lo invita a verse en el bar a la hora de siempre, creyendo que la amistad entre ambos está a salvo. En su casa, Patrick y Siobhan tienen una breve charla. Vemos que Siobhan es bastante diferente de su hermano, más reflexiva e intelectual, mostrando preocupación por su soledad, mientras que Patrick expresa no ver razones para sentirse solo. Patrick va a la casa de Colm para ir juntos al bar, pero descubre que este ya se adelantó, y al encontrarlo ahí, intenta hacerle conversación. De la conversación descubrimos que al parecer Colm se ha vuelto un snob engreído con pose de pseudoartístico, presumiendo una composición de violín que hizo aquella mañana como la obra más grandiosa. Tras el intercambio, Colm se acerca a Patrick y le explica el porqué de su reciente comportamiento. Resulta que Colm ha entrado en una especie de crisis existencial, en la que siente que el tiempo se le acaba y necesita hacer algo productivo, como la música, en lugar de perder el tiempo con él, describiéndolo como un hombre limitado. Herido, Patrick se retira del bar, cruzándose con Siobhan, quien iba para el bar a beber un jerez con su hermano. Decidida a no aguantar más las consecuencias emocionales de la pelea entre ambos amigos, va a confrontar a Colm, quien le confiesa a ella que ya no quiere hablar con Patrick porque es muy aburrido.
En la noche, los hermanos conversan sobre lo que pudo haber ocurrido, hipotetizando sobre que podría estar deprimido. Patrick también se muestra preocupado por la imagen que la gente pueda tener de él, por ser algo lento o raro, aunque él se considera un hombre bueno y feliz. Por un rato, vemos por primera vez a la burra Jenny, por quien Patrick muestra un gran apego. Al día siguiente, camino a la iglesia, Patrick y Siobhan se topan a Dominic, quien ha sido golpeado por su padre y les pide poder pasar esa noche en casa de ambos. Siobhan está por negarse, pero Patrick acepta. Luego, tras la misa del día, Patrick se acerca al sacerdote y le pide que hable con Colm por lo de su reciente distanciamiento. El sacerdote cumple con la petición de Patrick durante la confesión de Colm, quien se nota que hace aquello como parte de una rutina más que por verdadera fe. Tras algunos comentarios subidos de tono, Colm se retira molesto y va al bar a encarar a Patrick por mandar a otros a hablar por él, y le dice que si no deja de hablarle, la próxima vez que lo haga, él, Colm, se cortará un dedo a sí mismo con su juego de tijeras. Un poco extraña la amenaza, sinceramente. Vamos, hombre, está bien que el otro te aburra, pero no es para tanto. Esa noche, Patrick, Siobhan y Dominic cenan juntos, y Dominic se la pasa lanzando comentarios fuera de lugar, enfureciendo a Siobhan, quien exige a Patrick que discipline al muchacho, pero este está demasiado ensimismado por lo de Colm, lo cual ha hecho que se cuestione sobre cómo lo ven los demás, como un hombre simplón y aburrido. Al día siguiente, Patrick va al pueblo a vender leche a la señora O'Riordan, quien tiene la curiosa costumbre de no hacer negocios con nadie si es que no le traen chismes. Patrick no suele llevar noticias interesantes y solo le reclama por lo que le debe de hace 2 semanas. En ese momento llega el oficial Peter Kearney, quien sí trae noticias por su trabajo, y junto a la señora O'Riordan menosprecian al pobre de Patrick, quien entonces decide contar su reciente encuentro con Dominic y la paliza que le dio su padre, el mismísimo oficial Kearney, quien no se toma bien el hecho y alcanza a Patrick fuera y le propina una paliza. Colm llega a presenciar el acto y, pese a su reciente enemistad con Patrick, lo ayuda a levantarse y sube con él al carruaje para irse juntos de ese pueblo. Durante todo el camino, ninguno de los dos dirige la palabra al otro, lo cual hace sufrir a Patrick, quien claramente extraña mucho a su amigo y hasta llora al verlo. Colm se baja en una bifurcación del sendero y cada uno sigue su propio camino y pasa la tarde en soledad, Colm tocando el violín con su perro dando vueltas por ahí y Patrick junto a su mulita Jenny. En la noche, ambos van al bar. Colm llega primero y conversa con el oficial Peter, quien presume que al día siguiente asistirá a una ejecución, aunque desconoce qué bando ejecutará a quién. Tampoco es algo que le importe, es claramente un hombre sádico y sin principios. Más tarde, Colm está tocando junto a otros músicos y Patrick se embriaga a la distancia y, tras un rato, va a confrontar al policía y a Colm cuando estos vuelven a sentarse juntos. Patrick habla sobre la importancia de la generosidad, incluso por sobre la capacidad artística, y acusa al oficial de abusar de su hijo. Dominic llama a Siobhan para sacar a Patrick del bar y se retiran del lugar. Colm, pese a todo, no parece enojado por el incidente. De hecho, ya previamente había dicho que Patrick le parecía interesante cuando estaba ebrio. Al día siguiente, Siobhan va al pueblo a comprar jamón y recibe una carta con una oferta de empleo en una biblioteca muy lejos de Inisherin. Patrick, por su lado, decide ir a ver a Colm para pedirle disculpas por lo del día anterior, pero termina empeorando las cosas y alrededor del mediodía va y le avienta su dedo en la puerta de su casa. Patrick decide guardar el dedo para devolvérselo más tarde a Colm, pero su hermana, tras el shock inicial, decide ir ella. Siobhan devuelve el dedo a Colm y este le advierte que si Patrick no lo deja en paz para la siguiente vez, se cortará los otros 4 dedos. El tiempo pasa y ambos amigos se evitan con relativo éxito, salvo que un día Patrick sabotea una incipiente amistad entre Colm y un estudiante de música, pero Colm no se entera en ese momento. Siobhan, por su parte, sopesa la decisión de irse o no a su nuevo empleo, y es acosada por el oficial Peter, quien le insulta por nunca haberse casado, lo cual genera en ella un profundo sentimiento de soledad y tristeza. Esa noche, Patrick es abordado por la señora McCormick, quien le anuncia que una muerte llegará pronto a Inisherin. A la mañana siguiente, Patrick está bebiendo junto a Dominic, quien le informa que su padre le dará una paliza muy pronto, por haber estado diciendo que abusaba de él. Mientras recuerdan lo de ese día, ambos llegan a la conclusión de que quizás todo el lío con Colm es solo para que Patrick cambie a un nuevo estilo de personalidad, una que sí se defienda.
Patrick entonces le cuenta a Dominic sobre cómo engañó al estudiante amigo de Colm para que se largara de la isla, lo cual hace que el joven cambie el concepto que tenía de Patrick, a quien anteriormente tenía como el hombre más bueno de la isla. Dominic se va y se topa con Siobhan, quien en ese momento observa a la señora McCormick de lejos, a quien llama espíritu. Dominic aprovecha el encuentro y declara su amor a Siobhan, quien lo rechaza amablemente. El joven se retira en buenos términos, aunque claramente se siente dolido por dentro. Patrick, por su parte, irrumpe en la casa de Colm y lo trata con hostilidad, aunque claramente ese estilo no le queda a un hombre tan blando como él. Aún así, logran tener una conversación al inicio. Colm revela haber terminado su canción llamada como la película, Los Espíritus de la Isla. Entonces Patrick invita a Colm al bar a celebrar. El pobre cree que ya arregló su amistad y va a la cantina a esperarlo, hasta que llega su hermana Siobhan y le revela que aceptará la oferta de empleo y se irá de la isla. Los dos hermanos van discutiendo por el camino hacia su casa y se cruzan con Colm, quien ha cumplido su amenaza. Ya en su casa, ambos hermanos discuten por lo ocurrido y también se despiden, pues Siobhan no está dispuesta a soportar otro minuto más de semejante locura, por lo que empaca algunas cosas y se aleja de la granja, dejando a Patrick solo. Así, Siobhan va al muelle, se sube a una embarcación pequeña y se aleja de la isla para siempre. Patrick la despide a la distancia, pero al volver a su casa descubre que su querida mula Jenny ha muerto asfixiada al intentar comerse los dedos de Colm. Patrick pasa el resto del día lamentando la muerte de su mulita y dándole un entierro digno. Luego de la tristeza, al terminar Patrick se ve invadido por la furia y va a la casa de Colm a enfrentarlo, pero la encuentra vacía a excepción del perro, a quien acaricia y promete jamás hacerle ningún daño. Patrick entonces se encamina hacia el bar, donde Colm se divierte con un grupo de músicos. Al entrar Patrick, Colm se le acerca afirmando que no desea sus disculpas, pero las intenciones de Patrick no eran disculparse, sino amenazarlo. Pues, en venganza por lo de su mulita, Patrick promete que el día siguiente iría a las 2 de la tarde a quemar su casa, y le pide que por favor deje al perro fuera a esa hora. Justo en ese momento, llega el oficial Peddar a querer golpear a Patrick, pero es golpeado por Colm. El hecho no cambia nada. Ambos ex amigos son ahora enemigos a muerte. Al día siguiente en la iglesia, Colm vuelve con el sacerdote a confesarse, admitiendo sentirse mal por la muerte de la burrita de Patrick, y también que se siente desesperado, esto desde hace tiempo, pero ahora no hará nada al respecto. Mientras tanto, Patrick recibe una carta de su hermana invitándole a mudarse con ella, pero este está entretenido preparando todo para incendiar la casa de Colm. Entonces llega el momento. Patrick coge unos leños y los distribuye entre la puerta y las ventanas de la casa, los rocía con querosene y luego arroja lámparas encendidas para iniciar el fuego, no sin antes cargar el perro de Colm a su carruaje. Contrario a su promesa anterior, Patrick decide revisar para confirmar que Colm esté adentro de la casa, y una vez hecho, se aparta del lugar. En el transcurso del día, Patrick contesta la carta de Siobhan, diciéndole que no piensa dejar Inisherin, pues se siente demasiado arraigado a la isla. Esa noche, el oficial Peddar está por entrar a la casa de Patrick a causa del incendio en la casa de Colm, pero es interceptado por la señora McCormick, que lo guía hasta el lago, donde encuentra el cuerpo sin vida de Dominic. Al día siguiente, Patrick va a visitar los restos de la casa de Colm y se topa con la sorpresa de que este está vivo e ileso. Al acercarse, Colm le comenta que la destrucción de su casa hace que ambos estén ya parejos, pero Patrick no está de acuerdo. Poco antes de acabar su conversación, Colm comenta que parece que la guerra civil ha terminado. Patrick, no obstante, cree que la guerra seguirá en unos días y que eso le parece bien, porque hay cosas que no se deben superar. La conversación termina siendo observada a la distancia por la señora McCormick, en lo que una gran nube se cierne sobre Inisherin. Y eso fue Los Espíritus de la Isla, película dirigida por Martin McDonagh. Una película con una premisa simple y un desarrollo algo extraño, llega a ser bastante entretenida gracias a las situaciones absurdas y a los personajes empatizables. Sin embargo, diría que esto mismo también le juega en contra, pues llega a sentirse demasiado irreal. Como dato curioso, el título original de la película, The Banshees of Inisherin, hace alusión no a cualquier espíritu, sino a uno que presagia una tragedia. En el caso de la película, el Banshee es claramente la señora McCormick. Me hubiese gustado ver más elementos sobrenaturales y un abordamiento más profundo en ello, pues se siente como un simple extra.
Y eso ha sido todo por hoy, chicos. ¿Qué piensan de la película? ¿Alguna vez te peleaste con tu mejor amigo? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Macro Película y nos vemos en el próximo video.